El día de hoy vamos a ver este sitio que es mgrast.org. Acá se tienen ya datos que han subido relacionados con secuenciación de ADN que se obtuvo de algún lugar así silvestre sin necesidad de cultivo. Por ejemplo, está el caso de océanos, el caso de suelos o el caso de drenaje de minas. Entonces, de hecho, ya están bastante analizados. Claro que podemos descargar los datos, pero los vamos a ver ya como están analizados así en el sitio. Entonces, lo primero que hay que hacer es colocar un código en la parte de la búsqueda. Entonces, vamos al sitio mgras.org, colocamos acá un código de acceso de la base de datos y colocamos búsqueda. Entonces nos da el resultado. En este caso es un drenaje de metagenómica de un drenaje ácido de mina. Quiere decir que son lugares muy contaminados. Cuando se hace extracción de una mina, se obtienen minerales muy tóxicos o ácidos. Entonces esto es descargado en pequeños ríos y ahí casi no hay vida. Sin embargo, hay algunos seres que pueden sobrevivir ahí. Entonces acá podemos obtener, si presionamos en este sitio, podemos ver en dónde está localizado en Estados Unidos y hay una descripción amplia de lo que del sitio donde se hizo la colecta. Y aquí hay una descarga de los datos también. Luego, si regresamos, nos vamos a los datos ya analizados. Estos son los datos del metagenoma. Ya una vez hecha la descarga, acá tenemos de nuevo un poco de la descripción. Luego ya podemos ver las gráficas. Acá, por ejemplo, en cada una de estas gráficas se habla aquí, por ejemplo, de proteínas desconocidas. No tenemos ninguna proteína desconocida. Proteínas anotadas son las verdes y ARN ribosómico el azul. En este caso, toda la muestra tiene proteínas que están anotadas. Anotadas quiere decir que se conoce algo acerca de las proteínas. Si vamos para abajo, vamos a ver muchas gráficas. Tal vez quisiera llegar a la parte donde se menciona, por ejemplo, las categorías funcionales. Esto es con base en distintas bases de datos y caracteriza las proteínas que se identificaron en esta muestra si pertenecen a, por ejemplo, metabolismo. Acá estas gráficas son dinámicas, de manera que si uno coloca el cursor sobre cualquier lugar, resalta la información correspondiente, o si colocamos en la descripción nos resalta el sitio en la gráfica. Entonces, por ejemplo, la mayor parte, de acuerdo a esta base de datos COG, la mayor parte de las proteínas pertenecen a metabolismo. Sin embargo, hay otros procesos celulares, información, almacenaje de información y procesamiento de la misma. Acá tenemos otras gráficas de otras bases de datos que también tienen información de las proteínas e incluso subsistemas ya con más detalle. Y vemos que cada vez que colocamos encima, por ejemplo, de las proteínas de respiración, entonces nos resalta la tajada de la gráfica que corresponde a respiración. También podemos ver con relación a unidades taxonómicas. Aquí la más general, los dominios. Acá vemos que la mayor parte de las secuencias corresponden a bacterias. También tenemos arqueas, que son otros procariotas,
y eucariotas tenemos realmente muy poco. Y es lógico porque el drenaje mina es un ambiente muy extremo. Tenemos acá filum, ya son grupos taxonómicos más cercanos: clase, orden, familia, género. Entonces, la mayor parte de las secuencias pertenecen a este género Leptospirillum, pero podemos ver que hay muchos otros géneros, pero ya están en cantidades muy pequeñas. Y también encontramos que hay varias secuencias que simplemente no fueron clasificadas, pero realmente no son muchas. Acá tenemos la abundancia relativa, y acá de hecho podemos verlo por familia, orden, clase, filum, y así básicamente es otra forma de colocar las gráficas. Ahora aquí tenemos una curva de rarefacción. La curva de rarefacción realmente lo que se hace es colocar el número de especies que aparece si hacemos un submuestreo. Entonces, acá en la abscisa nosotros tenemos el número de lecturas, o sea, las pequeñas secuencias que se obtienen del secuenciador de nueva generación, y acá tenemos el número de especies. Entonces, si tenemos pocas lecturas, aquí es como un submuestreo del total de lecturas que tuvimos. Si tenemos muy pocas lecturas de secuencias, vamos a tener pocas especies identificadas, pero a medida que vamos aumentando, vamos a tener más especies. Pero lo que nos dice esta gráfica es que con la cantidad de lecturas que tenemos, ya cubrimos un buen porcentaje de secuencias, de especies identificadas, porque ya vemos que esta gráfica se va poniendo plana. O sea que si continuamos con el muestreo y obtenemos más secuencias, no esperamos obtener muchas más especies diferentes de las que ya habíamos identificado. Entonces esta curva nos dice qué tan completo es la identificación del número de especies que tenemos. Y tenemos algunas horas estadísticas, la distribución porcentaje de GC, etcétera. Entonces ya con esto tenemos una idea de los datos que nos pueden obtener. Si nos fijamos, estos datos ya están bastante trabajados. Ya se compararon las secuencias originales que obtuvimos con las bases de datos para identificar organismos, especies y grupos funcionales de las proteínas.